Las clases File, FileWriter y FileReader. La clase File me permite crear objetos que contienen información de los archivos que deseemos. Información como sus atributos, su dirección, tamaño, etc. Para crear un objeto de la clase File es necesario colocar como parámetro su dirección en tipo primitivo string al momento de instanciar. La sintaxis va de la siguiente manera. La dirección que vamos a agregar depende de lo que vamos a hacer con este objeto. Existen varios métodos como en cualquier clase. Algunos son como los que tenemos en pantalla. El método mkdirs crea una nueva carpeta ubicada en la dirección que nosotros le especificamos al momento de instanciar. Y el createNewFile hace lo mismo, pero con archivos de diferentes tipos dependiendo de la terminación que se le agregue. Ambos van a devolver un booleano, verdadero en caso de que se haya logrado crear y falso en caso de que no se haya podido crear. Por otro lado, getName y getPath ambos devuelven un string. Uno me va a devolver el nombre del objeto que tengo instanciado y otro su ubicación. Para crear una nueva carpeta es necesario poner la dirección a donde se va a crear más la nueva carpeta que se le va a poner como si esta ya existiera. Luego se utiliza el método y nos tendrá que devolver un verdadero en caso de que se haya podido crear. Ahora, para crear un nuevo archivo es necesario poner siempre su dirección más el nombre del nuevo archivo que vamos a crear junto con su terminación. Hay que especificar siempre la terminación para poder saber qué archivo estamos creando. Luego utilizar el método y nos tendría que devolver un true en caso de que se haya podido crear. Una vez ya creado el objeto file, la utilidad de este nos abre las puertas a varias clases más para su implementación. FileWriter y FileReader son dos de estos. FileWriter es una clase en la que sus objetos se instancian utilizando los objetos file de los que ya habíamos hablado antes en los parámetros. Estos objetos nos permiten escribir sobre diferentes tipos de archivos cuya dirección se especifica en el objeto file que habíamos instanciado antes. En los parámetros también se puede especificar si con este objeto se desea borrar lo que ya tiene escrito y reemplazarlo con lo nuevo, o solo seguir escribiendo. Para esto solo se agrega false como parámetro extra. Con esto, el objeto va a reemplazar el texto existente con lo nuevo que se le está agregando, caso contrario si se le agrega true. Para esta clase vamos a utilizar métodos como write y close. Uno lo vamos a utilizar para poder agregar texto y el close lo usaremos para poder terminar los cambios que se le hagan. Si no utilizamos el close, entonces no se podrá volver a utilizar el archivo hasta que se cierre. Por último tenemos la clase FileReader que nos permite crear objetos para poder obtener la información que contienen los archivos. Al igual que los anteriores se instancia de la misma manera. Para poder usarlo voy a explicar el método más común en FileReader. El método lo que hace es devolver un entero que represente el símbolo, letra o número que va leyendo en el archivo. Este número representa lo que el sistema de codificación de caracteres alfanumérico AXI predispone. El método va leyendo de uno en uno, así que es común utilizar un ciclo para poder obtener todo el archivo o lo que se desee de él. Para poder usar el método de lectura read, vamos a crear una variable de tipo entero con identificador data. Vamos a crear un ciclo while y dentro de sus condiciones vamos a igualar la variable a los enteros que nos devuelva el método. El ciclo que se detendrá cuando éste nos devuelva -1, que es el valor que devuelve cuando ya recorrió todo el archivo. El ciclo contendrá la función print con el entero convertido en un carácter, y así nos imprimirá todo lo que contiene el archivo. A continuación el ejemplo. Para este ejemplo creé un programa bastante sencillo que contiene las tres clases, utiliza las tres clases, utiliza los métodos de las tres clases y es un programa que tiene dos clases. El FileWriter que contiene el main y el archivo que contiene los métodos de las clases que estamos viendo. Al principio solo crea la variable con el identificador file y su constructor lo que hace es instanciar file y le da la variable y le da de dirección lo que le mandemos por el teclado, como lo que recibe por parámetro.
Después creé un método llamado crear carpeta que va a utilizar, que va a poner como if para poder devolvernos un verdadero en caso de que se logre crear la carpeta y hoy nos devuelva el mensaje en caso de que no se pudo crear. Después tenemos el otro método, crear archivo. En este caso vamos a ocupar el throw exception porque lo exige el programa y para poder evaluar si no se pudo crear realmente el programa, para que el programa no se detenga si no se pudo crear el archivo. De misma manera tiene siempre los mismos mensajes. Después creé el método de mostrar información que va a mostrar en pantalla los métodos que habíamos, que era de getName y getPath, que nos va a devolver el nombre y nos va a devolver la dirección del archivo que tenemos instanciado. Después comenzamos con la clase de FileWriter. Aquí creamos un método que contiene un booleano como parámetro y siempre ocupamos el throw exception para poder evitar que el programa se detenga en caso de error. En este caso, entonces, lo primero que hace es instanciar el lector y le ponemos, en caso de que queramos sobreescribir, le ponemos la negación de lo que vamos a mandar. En caso de que mande verdadero, entonces le vamos a negar la sobreescritura porque tiene que ser falso. Tiene que ser falso el segundo parámetro para que se sobrescriba. Así que si viene positivo, si viene true, entonces hay que ser falso. Tiene que cambiar a falso para que se pueda sobreescribir. Después declaramos el lector, perdón, el escáner. Y con un while vamos a leer varias veces lo que quiera escribir, lo que quiere escribir el usuario. En este caso lo que le puse fue que escriba una arroba en caso de que quisiera parar de escribir. Y utilizamos los métodos que habíamos visto, que eran el writer para mandar el texto y close para terminar y cerrar el archivo. En caso de que escriba una arroba, entonces se detiene. Y nos va a devolver el error que agarró el IO exception para poder, en caso de que no se haya podido completar algo. Por último tenemos un método que nos va a imprimir lo que ya hemos escrito en ese archivo o en el archivo que tengamos instanciado. Lo primero que hace es instanciar instanciar el objeto y le ponemos la variable file que tenemos como parámetro. Lo que hace luego, como ya habíamos explicado antes, lo que hace es inicializar la variable de tipo entero data. Va a empezar con el while, con el ciclo while, y lo va a mandar varias veces. Va a formar varias veces el método y le va a ir devolviendo, le va a ir igualando a data hasta que el valor sea -1, que será cuando ya termine, ya no haya más que leer, y va a ir imprimiendo eso. Por último se cierra. Ahora creamos un menú que vaya imprimiendo, que vaya ejecutando cada uno de los métodos que tenemos y los va a ir ejecutando. Lo único que hice fue un menú en el que vaya ejecutando los métodos, y en caso del 3, que era crear un archivo, era necesario poner el try y catch para poder evitar que el programa se detuviera en caso de que no funcionara la creación del archivo, y también el de la escritura, al igual que también el de la lectura lo necesitaba. Ahora lo vamos a probar.
Muy bien. Aquí tenemos entonces lo que es en el menú. Primero vamos a seleccionar una dirección y nos está solicitando la dirección, ¿verdad? Vamos a tomar la dirección de mis documentos que tengo aquí y se lo vamos a poner aquí. Ahora, como mencioné antes, lo que depende de la dirección depende siempre de lo que queramos hacer. Primero vamos a crear una carpeta, así que vamos a poner el nombre de una carpeta como que si ya existiera. Listo, ahora vamos a intentar crear la carpeta. Y dice, se pudo crear exitosamente. Miremos, ahí está la nueva carpeta. Ahora vamos a crear un archivo. Vamos a crear el archivo dentro de la carpeta que ya hicimos. Y le vamos a poner documento. Ahora es necesario la extensión para poder saber qué tipo de documento estamos creando. Vamos a crear un archivo tipo documento. Ponemos .doc. Ahora podemos escribir sobre ese documento ya que lo tenemos instanciado de una vez. No, todavía tenemos que crearla, el archivo. Bien, se pudo crear. Veamos a ver. Así es, se creó el documento con extensión doc. Ahora podemos ver la información de este documento que habíamos visto que el método nos devolvía el nombre y su dirección. Aquí está su dirección. Por último vamos a escribir en ese documento. Sobre escribir le vamos a poner que sí. Aunque no es que tiene nada ahorita el documento. Vamos a escribir hola. Y yo le puse que para terminar había que poner una Q. Perdón, una arroba. Y así terminamos. Vamos a ver qué es lo que dice el archivo. Lo podemos leer de aquí. Y lo que dice es hola.